por esta mañana, Señor, tiempo de poder estar en esta clase, Señor, que tu presencia, tu Espíritu Santo nos siga enseñando, Señor, todo lo que necesitamos aprender. Tú estés enseñándonos más, Señor. Bendiga, Señor, toda esta clase en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Bien, entonces comparto mi pantalla. Bien. Nos quedamos ya en lo que viene a ser el tema 5 y 6 el día de hoy. La clase pasada estuvimos hablando del tema 3 y 4, que era la fusión entre la religión indígena y el catolicismo en América Latina. Vimos el tema 4, las iglesias cristianas en las luchas de independencia latinoamericanas. Y ya hoy vamos a estar viendo lo que es la teología de la liberación, orígenes y su impacto en América Latina. Tema 6, el protestantismo en América Latina, su crecimiento y también sus desafíos. Y bueno, a ver, tenía una tarea. Les di una tarea a la clase pasada. Vamos a ir hablando un poquito sobre eso. La tarea era que ustedes puedan elegir un líder religioso que participó en las luchas de independencia, como por ejemplo ahí tenían a Miguel Hidalgo, que hagan un breve resumen de 3 o 4 o 5 líneas sobre su papel y cuáles fueron sus motivaciones. Entonces, me gustaría poder escucharlos. Vamos a empezar con mi hermano Joel, en esta ocasión, que nos pueda dar, hablar un poquito de lo que investigó sobre este líder religioso. Si pudiese, por favor. Hermano Joel. Pastorita, un favorcito, estoy todavía en la calle, dejando a mi esposita. En unos 15, 20 minutitos estoy llegando, por favor. Ya, entonces, hermana Beatriz. Buen día, amén. Aquí yo pude un poco investigar sobre los líderes que impulsaron la independencia en América en la parte de Perú. ¿No? Tenemos al presbítero Manuel Moscoso, que en 1814 se levantaron contra el poder de los españoles, ¿no? Para poder liberar, ya que ellos, su motivación más que todo fue el poder ayudar a las personas que estaban siendo hostigadas, ¿no? Por los mismos españoles. Entonces, ellos tenía como un grupo de presbíteros que no solo era también Mariano Pérez, Salamanca, ¿no? De la Orden de los de San Agustín. Estaban ellos organizados y ellos forman ese grupo religioso en Arequipa especialmente, ¿no? Y contribuyen a la independencia en el bicentenario de la independencia, ¿no? Ahí en Perú, Arequipa. Amén. Amén. Gracias, entonces, hermana. Y también la hermana Herminia me mandó su tarea. Ella lamentablemente no va a poder acompañarnos el día de hoy, pero sí se las voy a leer. La investigación que ella hizo me mandó al día de ayer su tarea. Entonces, bien. Se las voy a leer aquí compartiéndola con ustedes.
la tarea que ella hizo fue de investigar acerca de San Anastasio de Alejandría, ¿no? Bien, San Anastasio fue un teólogo y obispo de Alejandría, Egipto, que jugó un papel crucial en la defensa del cristianismo ortodoxo durante la controversia arriana. El arrianismo era una herejía que negaba la divinidad completa de Jesucristo, afirmando que Jesús era una criatura creada y no igual al Padre. Esta disputa dividió a la Iglesia en el siglo IV. Atanasio, fue uno de los principales defensores de la doctrina de la Trinidad, insistiendo en que Jesús era de la misma sustancia que Dios Padre, es decir, completamente divino. Entonces participó en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, donde se condenó el arrianismo y se formuló el credo niceo que define la fe cristiana hasta hoy. A pesar de sufrir varias persecuciones y exilios debido a su postura firme, San Anastasio nunca cedió y continuó defendiendo la verdad de la fe cristiana. Su valentía y tenacidad lo convirtieron en ejemplo de defensa de la frente a la oposición y lo catapultaron como uno de los padres de la Iglesia. Su legado ha sido fundamental en la definición de las creencias centrales del cristianismo. Amén. Entonces, básicamente esta fue la tarea también de su compañera Mimi, para que lo tengan en cuenta. Que también, como parte de la tarea, uno de los líderes religiosos, ¿no?, que también participó en las luchas de independencia fue San Anastasio de Alejandría. Entonces, hermano Rubén, no sé si usted también pudo realizar la tarea. No pude porque mi primera clase que estoy participando ahorita, pero yo para posterior yo creo que voy a poderme al día. Pastora, porfa. Ya, hermano. Entonces, les recomiendo que pueda ver la clase 1 y 2, que están en YouTube, para que también pueda hacer ya vendrían a hacer 2 tareas, con hoy les voy a dar una más, vendrían a hacer 3 tareas para que la siguiente clase también pueda hablar un poquito. Les pregunto, ¿ustedes lograron ver la película que les recomendé, hermana Beatriz, hermano Joel? La película no, hasta donde la vimos ese día nomás en la clase, no pude continuarla a ver. Ah, ya. ¿Mi hermano Joel pudo más o menos continuar o no pudo continuar viendo la película? Yo sí la vi, hermana, la vi. ¿Qué le pareció, hermano? Así a grande rasgo lo que se acuerda. Ay, interesante era la historia de Alejandro de Mendoza, ¿no? Que había eh, participado en la revuelta, me parece que es de Paraguay, ¿no? Junto con los chiquitanos. Y al final un padre que se vuelve guerrero. En realidad era un capitán, ¿no? Había sido un capitán y después se lucha con la gente ahí de los chiquitanos. Muy, muy interesante, pastora. Ahí estaba metida la fe por detrás, Robert De Niro, ¿no? De actor, uno de los mejores actores del mundo. Sí, me gustó. Sí, muy bien. Me alegro, hermano. Me alegro porque prácticamente, así como pudo ver, nos da ese aire, ¿no? Nos muestra más de cerca cómo es que se vivieron estas épocas religiosas en sus inicios, ¿no? Estos inicios del cristianismo, por ejemplo, en Paraguay, en este caso era, si no mal recuerdo, Paraguay y Brasil, donde lo que se basaba la película. Entonces, igual, hermano Rubén, hermana Beatriz, se los recomiendo nuevamente para que puedan verla. El link lo envié en el grupo. A ver, déjenme ver. ¿Usted está en el grupo, no, hermano Rubén? Sí, está. Entonces, lo puede encontrar el link, se los mandé ahí el 12 de octubre. Entonces, usted entra, hermano Rubén, ahí al chat el grupo de WhatsApp y usted se va a dar cuenta que ahí hay un link
que les mandé con un saludo. Y ahí está la película para que usted también la pueda ver. Básicamente se llama Las Misiones o La Misión y nos habla mucho de esta parte también de las órdenes religiosas y cómo es que se llevaron a cabo, como que nos muestra visualmente cómo es que se llevaron a cabo estas, ¿no? Entonces les va a servir para que ustedes puedan darse una mejor ayuda visual y ver cómo es que fue esta época, cómo es que llegó la evangelización, por qué era tan difícil también. Entonces todo eso es lo que nos muestra. Entonces tenemos aquí el tema número 5. Vamos a iniciar. La teología de la liberación, orígenes y su impacto en América Latina. Básicamente, la teología de la liberación viene a ser uno de los movimientos teológicos y sociales más influyentes que surgieron en América Latina durante el siglo XX. Es nacida en un contexto de opresión, en un contexto de pobreza, en un contexto de desigualdad. La teología de la liberación ofreció una nueva interpretación del cristianismo, enfocándose en la justicia social y el empoderamiento de los pobres y marginados. Entonces, para los teólogos de este movimiento, la fe cristiana no debía separarse de la lucha por la justicia social, sino que debía ser una fuerza activa para transformar la realidad de los más necesitados. En el contexto que dio origen a la teología de la liberación, estaba o se había marcado más bien por las dictaduras militares y el imperialismo económico y las profundas divisiones sociales en América Latina. Entonces, en respuesta a estas condiciones, muchos de los teólogos de la liberación comenzaron a reinterpretar el mensaje cristiano a la luz de las realidades ya sociales y económicas de los pobres, ¿no? Subrayando que el Evangelio llama a la acción concreta en favor de la liberación de los oprimidos y este enfoque generó básicamente un debate intenso dentro y fuera de la iglesia porque implicaba una crítica directa tanto al sistema capitalista como al orden eclesiástico tradicional que había en ese momento. Entonces, en este tema vamos a estar explorando los orígenes de la teología de la liberación, sus principales postulados teológicos y el impacto también que ha tenido en la sociedad y en la iglesia en América Latina. También vamos a estar discutiendo cómo este movimiento ha influido en la praxis cristiana, especialmente en lo relacionado con la justicia social y cómo ha recibido y confrontado también cómo ha sido recibido y confrontado por lo que fue la jerarquía eclesiástica y también por los líderes políticos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de sus orígenes históricos de la teología de la liberación. Y para esto les voy a mostrar algo. Lo tenía acá. Mira, les voy a compartir pantalla y vamos a ver como una breve explicación un poquito más amplia de lo que es la teología de la liberación.
Hola, el día de hoy hablaremos sobre la teología de la liberación. ¿Cómo nace? En una Latinoamérica sin identidad, con opresión hacia los pobres, en una indignación ética frente a la pobreza y marginación de grandes masas. ¿En qué año nace? En 1962 comienza. En 1968 se desarrolla en el Concilio Vaticano II y para 1976 se le considera ya como una teología. ¿Cuál es su fundamento bíblico y teológico? Bíblico. Según la teología de la liberación, Jesús liberó al pobre, afectó las estructuras políticas, sociales y religiosas de su tiempo, dejando esta tarea a su iglesia. Teológico. Dejar atrás al Jesús religioso tratando de recuperar al Jesús humano, al Jesús conectado con su realidad social. Entonces, los objetivos que la teología de la liberación persigue son: liberar al pobre. La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica. La liberación es tomar conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana y la necesidad de eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias. También afectar y criticar las estructuras políticas y sociales. Ahora veremos los personajes más influyentes de la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, John Sobrino, Juan Luis II e Ignacio Ellacuría. Y por último, veamos cuáles han sido sus efectos. La teología de la liberación ha abrazado movimientos tales como la teología feminista, la teología homosexual, la teología de los negros, la teología de la liberación extrema y corrientes guerrilleras. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los vemos en la próxima. Básicamente eso fue un resumen de todo lo que ha sido la teología de la liberación y vamos ahora a entrarnos ya, como se dice, más a profundidad en todo lo que es la teología de la liberación, ¿no? Entonces, la teología de la liberación surgió en América Latina en la década de 1960, aproximadamente 1960-1962, en un contexto de gran desigualdad social y política, ¿no? La región en este tiempo estaba marcada por dictaduras militares, represión política, pobreza extrema y la creciente también influencia de lo que es el imperialismo económico. Entonces, en este entorno, millones de personas vivían marginadas y oprimidas por un sistema económico y político que favorecía a una pequeña élite a expensas de la mayoría de la población. Entonces, este contexto de injusticia estructural fue el catalizador para que varios teólogos y líderes religiosos comenzaran a cuestionar el rol de la Iglesia y su relación con los pobres. La Iglesia católica, que históricamente había estado vinculada a los poderes coloniales y más tarde a las élites gobernantes, comenzó, ¿no?, a ser criticada por su aparente indiferencia hacia el sufrimiento de los más desfavorecidos. La pregunta que muchos de estos teólogos hicieron en este tiempo fue: ¿cómo puede la Iglesia predicar el Evangelio de amor y justicia mientras permanece pasiva ante la opresión y la pobreza que sufren millones de personas? Entonces, uno de los documentos clave que influyó en el surgimiento de la teología de la liberación fue ya el Concilio Vaticano II en 1962 y 1965, que instó a la Iglesia a abrirse al mundo moderno y a comprometerse activamente con los problemas sociales, inspirados por el llamado del concilio, una iglesia más comprometida con la justicia y también con los derechos humanos. Entonces, muchos teólogos latinoamericanos en este entonces comenzaron a desarrollar ya una nueva forma teológica que colocaba a los pobres
a los oprimidos, ¿no? A los menos favorecidos, en el centro de la reflexión teológica. Y el versículo clave que subraya este enfoque en el cual ellos se centraban era Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor, dice, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, este pasaje que describe la misión de Jesús, ¿no? Como una misión de liberación para los pobres y oprimidos, se convirtió en ese pilar central para los teólogos de la liberación. Ellos veían en las palabras de Jesús no solo un llamado a la salvación espiritual, sino también a la acción concreta en favor de los que sufrían bajo la opresión. Entonces, los principios teológicos de la liberación o de esta teología de la liberación es lo que vamos a ir tocando ahorita, punto por punto. Entonces, como primer punto vamos a ver lo que es la opción preferencial de los pobres, la praxis como central en la fe cristiana, la salvación integral y básicamente siguen esos tres puntos, ¿no? Para ir ahondando. Entonces, la teología de la liberación se basa en varios principios teológicos clave que configuraban la manera tradicional en que se entiende esa relación entre la fe cristiana y la justicia social. Estos principios incluyen la opción preferencial por los pobres. Y es que uno de los conceptos más importantes de la teología de la liberación como tal es la opción preferencial por los pobres, ¿no? Que sostiene que Dios tiene una preocupación especial por los oprimidos y por los marginados, por los pobres, por los menos favorecidos. Entonces, este concepto no significa que Dios ame más a los pobres que a los ricos, sino que debido a las condiciones de injusticia en las que viven, los pobres ocupan como un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Entonces, este enfoque se basa en numerosos pasajes bíblicos que muestran la preocupación de Dios por los pobres y la opresión. Y uno de los versículos más citados es: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que también ama al extranjero dándole pan y vestido. Esto según Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 al 18. Entonces, este versículo, para los teólogos de la liberación, ¿no? La iglesia, o lo interpretaban como que la iglesia debe seguir ese ejemplo de Dios al mostrar una preferencia especial por los pobres, defendiendo sus derechos y también luchando por su liberación. Entonces, esta opción preferencial no necesariamente implicaba como esa posición de que son mejor, ¿no? Sino que implica no solo una preocupación espiritual, sino también una acción política, una acción social en favor de ellos por ser como los marginados de la sociedad, o es así como se lo veía en este tiempo. Pero sabemos que más adelante también tuvo sus efectos, como vimos en el video, ¿no? Efectos en ciertas teologías, porque como siempre, todas las teologías que nacen con un propósito bueno, pero en el camino se van distorsionando. Entonces, también, como punto número 2, también parte de los principios teológicos, está la praxis, ¿no? Como central en la fe cristiana. Entonces, la teología pone un fuerte énfasis en la praxis, es decir, la acción concreta, ¿no? Como parte integral de la fe cristiana. Entonces, para los teólogos de la liberación, la teología no puede limitarse nada más a una reflexión abstracta o teórica, sino que debe llevar a la acción en el mundo real. Y esto significa que la teología debe estar arraigada en la experiencia de los pobres y debe contribuir a la transformación de las estructuras sociales injustas.
el versículo del cual ellos se agarran también es Santiago capítulo 2, versículo 17, que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, para los teólogos de la liberación, la fe sin acción es incompleta, ¿no? Entonces, la iglesia debe actuar en solidaridad con los pobres, trabajando activamente para cambiar las condiciones sociales y económicas que perpetúan la pobreza y la opresión. Entonces, esta teología de la liberación básicamente sostiene que si usted va a ir a predicarle a un pobre que, por ejemplo, no ha comido en, qué sé yo, o sabe que la condición social de estas personas es tanta pobreza que probablemente no haya comido hace 1, 2, 3 días, ¿no? Entonces, usted no le va a llegar ellos dicen que nosotros no tenemos que llegar como con las manos vacías, porque básicamente el oprimido, en vez de prestarle atención solo al mensaje, no le va a prestar atención, sino que va a tener como que hambre, ¿no? Entonces tenemos como que suplir esa necesidad juntamente con la palabra. Entonces, básicamente es lo que ellos hacían dentro de sus prácticas. Por eso es que decía que es una parte integral de la fe cristiana. Y en esto creo que muchos estamos de acuerdo, que no vamos a ir con las manos vacías sabiendo que podemos darle de comer, no ir con algo de comida para que la persona también se satisfaga, ¿no? Tanto de lo físico como de lo espiritual. Entonces, muchas veces se tiene que predicar con algo en concreto, de forma física, tangible, porque es lo que más necesita este tipo de personas. Entonces, por ejemplo, allá en Santa Cruz, me acuerdo que mi iglesia practicaba mucho lo que es la teología de la liberación todavía, y para ellos también tiene mucho énfasis esta parte, la praxis, ¿no? Y nos íbamos, me acuerdo, así a los canales allá en Santa Cruz, y llevábamos sándwiches y refrescos. Y me acuerdo que empezábamos a repartir a los que paran con plepa, que básicamente algunos no comen, otros sí comen. Había mujeres embarazadas, niños chiquitos, apenas empezamos a repartir sándwiches, llegaron de todos lados, pero nosotros éramos como que el Señor lo bendiga, coma, y todos así con hambre, desesperados, ¿no? Y nosotros como que los arrinconamos, bueno, no los arrinconamos, sino que los guiamos como a un rincón para que ellos puedan sentarse a comer mientras nosotros le predicábamos de la palabra del Señor. Entonces, lo mismo es lo que la teología de la liberación practicaba o creía, o es parte de los principios fundamentales de la teología de la liberación en este tiempo, ¿no? Por esto fue que se creó. Ya más adelante vamos a ver cómo es que todo esto se fue distorsionando también. Entonces, para los teólogos de la liberación, como les decía, la fe sin acción es incompleta. Y ellos decían o sostienen dentro de sus principios que la iglesia, nosotros como iglesia debemos actuar en solidaridad con los pobres, ¿no? Trabajando activamente para cambiar esas condiciones sociales y económicas que todavía perpetúan, ¿no? A lo que son la pobreza y la opresión también que muchas veces todavía hay. En muchos países de Latinoamérica sucede todavía. Entonces, la salvación integral, otro concepto central en la teología de la liberación, es la idea de la salvación integral. Entonces, que sostiene que la salvación no se limita a la salvación del alma en el más allá, sino que también incluye la liberación de las condiciones de opresión en esta vida. Entonces, para los teólogos de la liberación, el Evangelio de Jesús no es solo un mensaje de salvación espiritual, sino también un mensaje de liberación social y política. Según el versículo Juan 10:10, en el que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces,
versículo ellos lo interpretan en este texto como un llamado a una vida plena, que incluye tanto la dimensión espiritual como la material. Entonces, la salvación que Jesús ofrece no es solo para después de la muerte, sino también para el aquí y el ahora. Entonces, debe manifestarse en la justicia, en la igualdad y en la dignidad de todos los seres humanos también. Entonces, estos son como los principios principales, tres de los principios principales de lo que es la teología de la liberación. Entonces, tenemos también el impacto que ha tenido esta teología de la liberación en América Latina. Y como vemos, hermano, muchas de las cosas que nosotros predicamos muchas veces ya tienen un origen, ¿no? Tienen un origen dentro de la historia, como por ejemplo lo es la teología de la liberación, que se encarga de ver por los pobres. Entonces, a veces en la iglesia no se nos enseña abiertamente qué tipo de teología es, ¿no? Entonces, es necesario, por eso les decía en una de las clases, poder conocer nuestra historia, poder impregnarnos y saber cuál es nuestra historia como cristianos. No podemos nada más decir soy cristiano y ya. Tenemos que saber de dónde es que también venimos, cuál es nuestro origen. Es muy necesario que nosotros aprendamos a saber cuál es el origen de nosotros, de dónde es que surgimos, de dónde es que venimos, cómo es que llegamos hasta este contexto del 2024 y hoy tenemos como esta facilidad de poder incluso estudiar hasta en seminarios bíblicos, ¿no? Algo que quizás en aquel entonces no tenían. ¿Por qué no lo tenían? ¿Por qué no tenían ese privilegio? Entonces, todo hace parte de la historia. Y esto es parte de nuestra historia teológica o eclesiástica en América Latina. Entonces, tuvo también esta teología de la liberación un impacto profundo, ¿no? En América Latina, tanto en la iglesia como también en los movimientos sociales, en los movimientos políticos. Y a continuación vamos a estar examinando también algunas de las principales áreas en las que este movimiento influyó de manera significativa, como por ejemplo lo son las comunidades eclesiales de base. Uno de los frutos más importantes de la teología de la liberación fue la creación de las comunidades eclesiales de base. Estas comunidades, formadas principalmente por los campesinos y obreros, surgieron como una nueva forma de ser iglesia. Entonces, donde los laicos jugaban un papel central en la reflexión sobre el evangelio y la acción social. Las comunidades eclesiales de base se reunían para estudiar la Biblia y para discutir cómo aplicar la enseñanza de Jesús a sus realidades cotidianas de pobreza y opresión, ¿no? Inspirados por la teología de la liberación, muchos de estos grupos comenzaron a organizarse para luchar por sus derechos, promoviendo cambios en sus necesidades y resistiendo la injusticia. Un versículo que era central en la vida de las comunidades eclesiales de base era: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio, según Mateo capítulo 18, versículo 20. Entonces, este pasaje resonaba en las comunidades eclesiales de base, ya que representaba como la importancia de la comunidad y la presencia de Cristo en los esfuerzos colectivos para la justicia y la liberación. También parte de lo que fue el impacto de la teología, uno de los principales, ¿no? Las principales áreas fue el compromiso político de la iglesia. Entonces, la teología de la liberación llevó a muchos líderes religiosos y laicos a que se involucren activamente en la política, especialmente en países donde las dictaduras militares y los regímenes opresivos cometían abusos contra los derechos humanos. Entonces, sacerdotes, obispos, monjas, ¿no? Se unieron más bien a lo que es estos movimientos de resistencia, enfrentándose también a la represión
y denunciando las injusticias sociales. Uno de los ejemplos más destacados en este compromiso político fue el arzobispo Óscar Romero de El Salvador, quien se convirtió en una voz profética en defensa de los pobres y oprimidos en medio de la violencia política de su país. Entonces, Romero denunció abiertamente las violaciones de los derechos cometidos por el gobierno salvadoreño y pidió a los soldados que dejaran de oprimir al pueblo. Sobre Óscar Romero de El Salvador también hay un video. A ver, ahorita se lo comparto. Vamos a ver si lo guardé acá. Incluso tengo entendido que hay hasta una película de él. Pero Cuando fue ungido arzobispo en 1900, básicamente a Romero se lo considera como un mártir, ¿no? Un mártir de América. Fue el mártir de América. ¿Cómo se lo reconoce o se lo recuerda también? Entonces vamos a ver un poquito más de su biografía. San Óscar Romero nació en Ciudad Barrio, departamento de San Miguel, República del Salvador, el 15 de agosto de 1917, día de la Asunción de la Virgen María. Su familia era humilde y con un tipo modesto de vida. Desde pequeño, Óscar fue conocido por su carácter tímido y reservado, su amor a lo sencillo y su interés por las comunicaciones. En el transcurso de su infancia, en ocasión de una ordenación sacerdotal a la que asistió, Óscar habló con el padre que acompañaba al recién ordenado y le manifestó sus grandes deseos de hacerse sacerdote. Su deseo se convirtió en una realidad. Ingresó al Seminario Menor de San Miguel y, a pesar de las desavenencias económicas que pasaba la familia para mantenerlo en el seminario, Óscar avanzó en su idea de entregar su vida al servicio de Dios y del pueblo. Estudió con los padres claretianos en el Seminario Menor de San Miguel desde 1931 y posteriormente con los padres jesuitas en el Seminario San José de la Montaña hasta 1937. En el tiempo que estalló la Segunda Guerra Mundial, fue elegido para ir a estudiar a Roma y completar su formación sacerdotal. Fue ordenado sacerdote a la edad de 25 años en Roma el 4 de abril de 1942. Continuó estudiando en Roma, pero debido a la guerra tuvo que regresar a El Salvador y abandonar la tesis que estaba a punto de concluir. El padre Romero era un sacerdote sumamente caritativo y entregado. Dada su amplia labor sacerdotal, fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador. El 25 de abril de 1970, la Iglesia lo llamó a proseguir su camino pastoral, elevándolo al ministerio episcopal como obispo auxiliar de San Salvador. El día de su ordenación episcopal dejaba claro el lema de toda su vida: sentir con la Iglesia. El 15 de octubre de 1974 fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María. La situación de guerra que atravesaba el país se agudizó y las relaciones entre el pueblo y el gobierno se fueron agrietando. En medio de ese ambiente de injusticia, violencia y temor, Monseñor Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador el 3 de febrero de 1977. Tenía 59 años de edad y su nombramiento fue para muchos una gran sorpresa.
Su opción comenzó a dar frutos en la arquidiócesis. Sus homilías se convirtieron en una cita obligatoria de todo el país cada domingo. Desde el púlpito, iluminaba a la luz del Evangelio los acontecimientos del país y ofrecía rayos de esperanza para cambiar esa estructura de terror. A raíz de su actitud de denuncia, Monseñor Romero comenzó a sufrir una campaña extremadamente agobiante contra su ministerio arzobispal, su opción pastoral y su personalidad misma. La iglesia perseguida en El Salvador se convirtió en signo de vida y martirio en el pueblo de Dios. Resultaba difícil entender en el ambiente salvadoreño que un hombre tan sencillo y tan tímido como Monseñor Romero se convirtiera en un implacable defensor de la dignidad humana y que su imagen traspasara las fronteras nacionales por el hecho de ser voz de los sin voz. Muchos de los sectores poderosos y algunos obispos y sacerdotes se encargaron de manchar su nombre, incluso llegando hasta los oídos de las autoridades de Roma. Monseñor Romero sufrió mucho esa situación. Ya a finales de 1979, Monseñor Romero sabía el inminente peligro que acechaba contra su vida y en muchas ocasiones hizo referencia de ello consciente del temor humano, pero más consciente del temor de Dios, a no obedecer la voz que suplicaba interceder por aquellos que no tenían nada más que su fe en Dios, los pobres. El domingo 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero pronunció su última homilía, la cual fue considerada por algunos como su sentencia de muerte, debido a la dureza de su denuncia. Al día siguiente, lunes 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero era asesinado de un certero disparo mientras oficiaba la Eucaristía en la capilla del Hospital La Divina Providencia, exactamente en el momento del ofertorio. A este momento de oración por doña Sarita y por nosotros. 3 años de fructífera labor arzobispal habían terminado, pero una eternidad de fe, fortaleza y confianza en un hombre bueno como lo fue Monseñor Romero había comenzado. La mañana del 3 de febrero del 2015, Su Santidad el Papa Francisco autorizó a promulgar, entre otros, el decreto de martirio del siervo de Dios Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, reconociendo así de manera oficial que su asesinato fue por odio a la fe. Fue beatificado el 23 de mayo del año 2015 en San Salvador, y 3 años después, el 6 de marzo del 2018, el Santo Padre Francisco autorizó a la Congregación para la Causa de los Santos a promulgar el decreto relativo al milagro atribuido a la intercesión del beato Óscar Romero, finalmente canonizado el 14 de octubre del año 2018 en Roma por el Papa Francisco. Bien, entonces, como podemos ver, también tiene su historia, ¿no? Entonces, es por eso que es uno de los ejemplos como más destacados de este compromiso político, ¿no? Fue ya el arzobispado o el arzobispo Óscar Romero de El Salvador, quien, como decía en el video, ¿no? Se convirtió en una voz de los que no tenían voz prácticamente. Fue esa voz profética en defensa de los pobres y oprimidos en medio de la violencia política de su país. Entonces, en uno de sus sermones, poco antes de ser asesinado en 1980, Romero dijo: en el nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo les ruego, les suplico, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Entonces su martirio se convirtió, como vimos, en un símbolo de la lucha por la justicia social y la fe cristiana vivida a través del compromiso con los pobres, ¿no? A través del compromiso con los pobres. A ver, denme un momento. Ahora sí. Entonces, les decía, su martirio se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia social y la fe cristiana vivida
a través del compromiso con los pobres. Entonces, este tipo de activismo reflejaba la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 40, que decía: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Me lo hicisteis. Entonces, para muchos seguidores de la teología de la liberación, la justicia social y la lucha por los derechos de los pobres eran parte esencial del seguimiento de Jesús y su compromiso político. Fue también una expresión, ¿no?, de esa fe vivida. Y como punto número 3, es que también hubieron conflictos con la jerarquía eclesiástica. A pesar de su influencia en América Latina, la teología de la liberación también enfrentó varios desafíos dentro de la misma Iglesia Católica. Entonces, muchos líderes de la Iglesia, incluidos también varios papas, vieron con preocupación la creciente politización de algunos sectores eclesiásticos y también su cercanía con ideologías marxistas, porque había mucho de esto. Entonces, aunque la teología de la liberación no abogaba directamente por el marxismo, adoptó muchos de sus análisis de las estructuras sociales, lo que generó también tensiones con la jerarquía eclesiástica. Por eso, en 1984, el cardenal Joseph Ratzinger, posteriormente quien fue el Papa Benedicto, ¿no?, XVI, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, emitió una instrucción que advertía sobre los peligros de la teología de la liberación, entonces especialmente en lo que respecta a su uso de los conceptos marxistas. Ratzinger subrayaba que aunque la Iglesia debía estar al servicio de los pobres, no debía caer en la lucha de clases ni de ideología que propiciaran el conflicto violento. A pesar de estas advertencias, la teología de la liberación continuó teniendo seguidores, especialmente entre los sectores más pobres y marginados de América Latina. Entonces, la opción preferencial por los pobres y el llamado a la justicia social continuaron resonando en las comunidades que sufrían bajo sistemas políticos y económicos opresivos. Entonces, también vemos como punto número 4 la transformación social y política que hubo. Entonces, la teología de la liberación también tuvo un impacto significativo en los movimientos sociales y políticos en América Latina. Inspirados estos por los principios de justicia social y liberación de los oprimidos, muchos líderes religiosos y laicos se involucraron en la creación de movimientos populares que luchaban por los derechos de los campesinos, los obreros y otros grupos marginados. Entonces, en países como Brasil, básicamente las comunidades eclesiales de base y los movimientos inspirados por la teología de la liberación jugaron un papel crucial ya en la organización de los pobres y en la lucha por la reforma agraria. En otras regiones, como también Nicaragua, algunos sacerdotes se unieron a lo que ya es el movimiento sandinista, ¿no?, que buscaba básicamente derrocar a la dictadura y establecer un gobierno socialista. Aunque esto también generó controversia dentro de la Iglesia, mostró la influencia del pensamiento de liberación en la política y en la sociedad. Entonces, si hasta el 2014 aproximadamente, cuando yo fui a Nicaragua, todavía se podía ver bastante pobreza y opresión. Imagínense cómo fue en este tiempo, ¿no? Porque cuando yo fui, yo sí me impresioné por el nivel de pobreza que ellos tienen, donde básicamente viven debajo de latas, literalmente. Muchos de ellos viven debajo de latas y los que tienen sus casas es porque la han comprado o la han heredado más bien de generación en generación, pero no necesariamente porque
les alcanzara como tal el dinero para comprarse una. Muchos de ellos no tienen o no tenían en ese entonces, cuando yo fui en el 2014 a Nicaragua, no tenían esas posibilidades económicas. Entonces, por eso es que en otras regiones, como en Nicaragua, en este caso yo fui a Managua y a Estelí, solo conocí eso de Nicaragua, pero por eso es que dice que en Nicaragua algunos sacerdotes se unieron a ese movimiento sandinista. Ya se hablaba mucho cuando yo fui se hablaba mucho de ese movimiento sandinista, yo no sabía qué era, no entendía, tenía como 13, 14 años aproximadamente, y vivían mucho, o sea, se notaba mucho en su ambiente la dictadura, tanto que al punto de que había incluso hasta los asaltos o cómo asaltaban o cómo violaban a las chicas, era diferente. Me acuerdo que a partir de las 8 o 9 de la noche, todos estaban ya en sus casas, nadie salía, y estamos hablando de que fue en un 2014, ¿no? Entonces, no hace como 10 años atrás. Entonces, me acuerdo que a las 8 o 9 de la noche no había nadie fuera de casa, solamente las personas o las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Entonces, ellas sí, muchos que salían a buscar, pero eran en autos o en motos también. Entonces, pero por lo general, la gente, como se dice, común y corriente, ¿no? Que vive vidas de forma normal o relativamente sana, pues no. Entonces, se vivía, o en ese entonces yo veía que había bastante dictadura. Y si en ese entonces que yo fui, me acuerdo que visité muchas casas de muchos hermanos y nos dijeron que las casas que habían, que eran de pared, ¿no? De cemento, eran por herencia, que venían de herencias de años y años, pero no necesariamente porque la gente tuviera dinero, no les alcanzaba y el gobierno tampoco era que lo permitiera. Entonces, por eso es que muchos sacerdotes se unieron a este movimiento, ¿no? Para derrocar la dictadura. Sin embargo, no tuvo tanto efecto, por lo menos no en Nicaragua. Entonces, me acuerdo que yo fui porque me invitaron de misiones y en el cuarto donde yo me quedaba, todo era de lata. O sea, era un cuarto chiquitito, solo entraba una cama súper, súper chiquitita de una plaza y como que nada más una silla y ya. Y las casas así normales eran como de 4x4 y las paredes de lata, techos de lata o de calamina. Entonces, el sol allá siendo caliente, los hermanos se asaban. Lo que sí hay mucho verde y todo, pero igual, o sea, la calor era insoportable. Entonces, si esto se vivía o fue lo que yo vi y presencié en un 2014, imagínense en este tiempo, ¿no? ¿Cómo es que vivían esto? ¿En qué condiciones? Entonces es por eso que las comunidades eclesiales bases, ¿no? Jugaron ese papel crucial en la organización de los pobres y también en la lucha por la reforma agraria. Entonces, tenemos aquí lo que es la crítica a las estructuras de opresión. Y por cierto, aunque todo esto generó controversia dentro de la iglesia, ¿no? Se mostró la influencia del pensamiento de la liberación en la política y en la sociedad, pero como les digo, por lo menos en Nicaragua no tuvo tanto efecto como tal. Entonces, la crítica a las estructuras de opresión. Un aspecto clave de lo que es la teología de la liberación es su crítica a las estructuras de pecado. Entonces, es decir, los sistemas políticos, económicos y sociales que perpetúan la pobreza y la injusticia. Entonces, los teólogos de la liberación sostienen que la pobreza no es solo una cuestión individual, sino el resultado de sistemas estructurales que favorecen a unos pocos a expensas de la mayoría. Entonces, esta crítica se basa
en el principio bíblico de que Dios es un Dios de justicia. Entonces, el versículo de Isaías, capítulo 61, versículo 8 dice: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Entonces, refleja esta enseñanza. Los teólogos de la liberación argumentaban que la verdadera conversión cristiana no puede separarse de la lucha contra la injusticia estructural y que la iglesia debe ser una voz profética en defensa de los pobres y oprimidos. Pero, ¿cuál fue la recepción, no? ¿Cómo fue esta recepción en el siglo XXI? Ya en las últimas décadas, la teología de la liberación ha experimentado una evolución y una transformación, aunque sigue siendo un movimiento influyente en América Latina. Entonces, ha sido absorbida y ha sido reconfigurada por otras corrientes también dentro de la iglesia, incluidas nuevas teologías ya enfocadas en la ecología, ¿no? Los derechos de las mujeres y pueblos indígenas también. Entonces, el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, él mostró o ha mostrado simpatía por algunos de los principios de la teología de la liberación, aunque sin adoptar lo que es su enfoque político explícito. En su encíclica Evangelii Gaudium, Francisco enfatiza la importancia de la opción preferencial por los pobres y denuncia las estructuras económicas que perpetúan la desigualdad. Entonces, aunque no se refiere directamente a la teología de la liberación, sus enseñanzas reflejan mucho de lo que son los valores defendidos por este movimiento. Un versículo que captura la preocupación del Papa Francisco y la teología de la liberación es Proverbios capítulo 21, versículo 13, que dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Entonces, este pasaje subraya la responsabilidad de los cristianos de escuchar y responder al clamor de los oprimidos. Entonces, una tarea que sigue siendo central para aquellos que siguen comprometidos con la justicia social y la liberación en América Latina y el mundo. En conclusión, la teología de la liberación representó una transformación profunda, ¿no? en que la fe cristiana es vivida y entendida allá en América Latina, surgida en un contexto de pobreza, en un contexto de opresión, en un contexto de desigualdad. Ofreció ya una nueva forma de pensar sobre el cristianismo que colocaba la justicia social y la opción por los pobres en el centro de la vida cristiana. Aunque enfrentó críticas tanto dentro como fuera de la iglesia, su impacto en las comunidades pobres y en los movimientos sociales ha sido profundo y duradero. A través de la teología de la liberación, millones de personas encontraron una manera de conectar su fe con su lucha por la justicia y la dignidad. Hoy en día, aunque el movimiento ha cambiado y evolucionado, sus principios siguen resonando en los esfuerzos de muchos cristianos, ¿no? Por construir un mundo más justo y equitativo, en el que los más vulnerables tampoco sean olvidados, sino más bien sean atendidos, tal como lo manda el Evangelio. Una de estas iglesias, por ejemplo, que vela mucho por los pobres o tratar de ser una voz de los pobres, es la iglesia de River, ¿no? La iglesia de Dante Hebel. Por ejemplo, él habla bastante de todos o nadie, entonces tratando de hacer como esta igualdad entre todos. Y él básicamente dona todo lo que llega a su congregación, lo reparte en fundaciones o sectores que ellos tienen dentro de su organización eclesial. Unos son para honrar a la vejez, obviamente ellos reciben solicitudes de personas que viven en extrema pobreza y que también necesitan y ven cuál es el caso como más crítico para poder ayudarles, construyen casas. A otros que han llegado y que han migrado también reciben solicitudes, los recepcionan, comienzan a estudiar y tratan de ayudar también al que es menos favorecido de todos los casos que reciben.
y les amueblan las casas, o también si no tienen comida o están siendo, qué sé yo, o están viviendo en un lugar muy pobre, como que ellos hacen un testeo de todos los lugares de donde está la iglesia y comienzan a ver a qué lugar pueden como favorecer más, ¿no? O tratar de ayudar más. Incluso hasta ayudan a iglesias latinoamericanas que si envían una carta y dicen necesitamos, no sé, más Biblias para poder predicar el Evangelio y llenan las solicitudes que ellos mandan, entonces ellos como que tratan de sacar un presupuesto y se ponen en contacto con el pastor y destinan dinero para esa iglesia con el monto que necesitan para la construcción de la expansión del Evangelio, o si necesitan, por ejemplo, alimento, también. Entonces, todavía ellos, por lo menos hasta donde sé, la iglesia de River, de Dante Hebel, ellos practican mucho lo que es parte de los principios de la teología de la liberación. Entonces, y así como él, hay muchas, incluso nosotros hoy en día, también tenemos parte de los principios de la teología de la liberación, ¿no? Donde estamos preocupados por los pobres, donde velamos también por ellos, donde si tenemos, lo damos con la praxis, ¿no? Con esa práctica tratando de integrar nuestra fe con la acción. Entonces tenemos también, pero lo que ha pasado, como decíamos ya en este tiempo, su transformación o cómo es que ha sido su recepción ya en este siglo, es que si bien es un movimiento influyente, ya viene siendo absorbida y reconfigurada, ¿no? Por otras corrientes dentro de la iglesia, tanto del pentecostalismo, tanto de los bautistas, de todas las iglesias que se desprenden. Entonces también tienen ellos como parte de la teología de la liberación o de los principios, al menos. Entonces, básicamente, eso es lo que nos habla la teología de la liberación. Vamos a ir hablando de un momento. Vamos a hablar ahora sobre el tema 6, el protestantismo en América Latina, su crecimiento y desafíos. El protestantismo en América Latina ha experimentado un crecimiento significativo, ¿no? Desde el siglo XIX hasta la actualidad, transformándose en una pequeña minoría religiosa a un movimiento influyente y en expansión. Y para esto igual les voy a enseñar un video. Bien, es un video referente que vamos a ver. Usted está buscando una red. Reforma protestante. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517. Y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual, lo importante era el contenido de la denuncia.
Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la Iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces, y que reportaba pingües beneficios a la Iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver. Todos los humanos somos pecadores, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida, y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero o de una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Esto de la venta, o mejor dicho, tráfico de indulgencias, era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el Papa estaba necesitado de dinero, pues estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar. Un producto muy rentable. Poco coste de producción, no eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses o los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incordio. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521, el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontificem, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida, y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias: Zuinglio, Calvino. Incluso el monarca inglés, Enrique VIII, aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán
y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán era muy importante tener a Lutero de su parte. Lutero era una herramienta muy necesaria y codiciada para desencadenar ese enfrentamiento entre las oligarquías alemanas y el emperador. Algunos príncipes alemanes no creían en el proyecto europeo y cristiano del emperador Carlos V, no porque no fuera una buena idea, sino porque podía poner en peligro sus cuotas de poder. El material de Lutero, con su confrontación religiosa, era un material perfecto para encender la llama de una cruenta guerra. Y así se hizo, se sacudió el tablero y todos empezaron a mover ficha. Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, y en esta ocasión la excusa fue la religión. La Iglesia católica quedaba rota y la unificación alemana quedaba enquistada. Y mientras en Europa los países en guerra avanzaban hacia el Estado moderno centralizado, Alemania se disgregaba en diferentes poderes locales, alargando de manera anómala el sistema feudal. Tras una serie de guerras, ese pulso entre Lutero y el emperador, se puede decir que lo ganó Lutero. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo. El imperio de Carlos V quedaba dividido en dos confesiones cristianas, luteranos y católicos. Los príncipes alemanes podían ahora elegir la confesión a practicar dentro de sus estados. Los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Esto, por supuesto, distaba mucho de una supuesta libertad religiosa. La intolerancia religiosa dentro de los estados protestantes fue un hecho. Y como dice la profesora Elvira Roca Barea, y como hemos anticipado antes, no es verdad que el protestantismo trajese el progreso. Todo lo contrario, el Sacro Imperio se quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante de Lutero? La reacción fue lo que se conoció como la Contrarreforma Católica. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. Amén. Entonces aquí ya pudimos ver un poco mejor o de forma más explícita lo que fue el protestantismo, pero ahora mismo estamos hablando de lo que fue el protestantismo en América Latina. Sin embargo, es necesario que podamos como entender, hermanos, el contexto de por qué se le llama protestantismo, ¿no? Y por eso les decía por qué es tan relevante, incluso para nosotros, el protestantismo hoy en día, que por lo general lo celebramos el 31 de octubre de cada año, ¿no? Se celebra lo que es el protestantismo, incluso hay conferencias y tal. Por lo general, este mes siempre hacen una que otra conferencia en la Universidad Evangélica respecto al protestantismo. Entonces, ahí voy a estar atenta a mi grupo de teólogos donde estamos. Y si mandan algún llamado para que vayan, se los voy a mandar para que si ustedes quieren ir y ser partícipes también de eso, sean partícipes, ¿no? Entonces, el protestantismo en América Latina ha experimentado un crecimiento significativo desde el siglo XIX hasta la actualidad, transformándose ya en una pequeña minoría religiosa en un movimiento influyente y en expansión. En un continente históricamente dominado por la Iglesia Católica, la llegada y la expansión de las iglesias protestantes, particularmente las evangélicas y pentecostales, ha marcado un cambio profundo en el paisaje religioso y cultural de la región, ¿no? Este crecimiento no ha sido un proceso simple, sino que ha estado acompañado de desafíos sociales, culturales y también políticos. Mientras que el catolicismo ha sido tradicionalmente visto como parte integral de la identidad latinoamericana, el protestantismo ha traído nuevas formas ya de espiritualidad, organización e interacción con la sociedad. Estas iglesias protestantes
han atraído también millones de personas, ¿no? Especialmente entre las clases más pobres y marginadas, ofreciéndoles una nueva experiencia religiosa centrada en la conversión personal, la sanidad espiritual y la vida comunitaria. Entonces, en este tema vamos a estar explorando los orígenes del protestantismo en América Latina, su rápido crecimiento a lo largo de los siglos XX y XXI, los factores también que han facilitado su expansión y los desafíos que ha enfrentado en un contexto históricamente católico. Y también vamos a estar discutiendo un poquito el impacto social y político del protestantismo ya en la región y cómo las diversas corrientes protestantes también han influido en la vida religiosa y cultural ya en América Latina, ¿no? Los orígenes del protestantismo en América Latina es que llegó a América Latina en varias olas, ¿no? Inicialmente fue introducido por colonos europeos en el siglo XVI, aunque su presencia era marginal y limitada. Durante la época colonial, el catolicismo fue la única religión permitida por las autoridades españolas y portuguesas. Las minorías protestantes, como los hugonotes franceses, que intentaron establecerse en regiones como Brasil, fueron perseguidas y expulsadas por las autoridades coloniales, lo que impidió que el protestantismo echara raíces durante los primeros siglos de la colonización. Entonces fue ya en el siglo XIX, tras las guerras de independencia y la apertura también de los países latinoamericanos a la influencia extranjera, cuando el protestantismo recién comenzó a expandirse ya de manera significativa. Entonces, este proceso fue impulsado por misioneros protestantes, en su mayoría de Estados Unidos y Europa, quienes vieron en América Latina una tierra fértil, ¿no?, para difundir el evangelio. Entonces, uno de los misioneros protestantes en llegar a América Latina fue James Thompson, un evangelista escocés en la década de 1820, quien distribuyó Biblias y también promovió la educación cristiana en países como Argentina, Chile y Perú. Y Thompson y otros misioneros trajeron consigo Biblias también traducidas al español y otros idiomas locales, lo que permitió a las personas tener como acceso directo a las escrituras, algo que no era común en ese momento en la tradición católica, ¿no? El pasaje clave que impulsaba el trabajo de estos misioneros era el mandato de Jesús de Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces este versículo es conocido como la Gran Comisión, todos lo conocemos. Entonces fue prácticamente ese motor principal detrás del esfuerzo misionero protestante en América Latina. Y sigue siendo una de las bases teológicas para la expansión también del protestantismo en la región. El crecimiento del protestantismo en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, el protestantismo y en particular el pentecostalismo experimentó, ¿no?, un crecimiento explosivo en América Latina, y este movimiento se caracterizó por su enfoque de la experiencia del Espíritu Santo, la sanidad divina, el hablar en lenguas y también esa intensa vida comunitaria. Entonces, las iglesias pentecostales atrajeron a millones de personas, especialmente en zonas urbanas y rurales pobres, donde el mensaje de salvación y liberación espiritual resonaba profundamente. Incluso arriba estábamos hablando mucho de lo que era la teología de la liberación, y que muchos sacerdotes se unieron al movimiento sandinista en Nicaragua. Y recuerdo que cuando yo fui a Nicaragua, me di cuenta que la mayoría de las iglesias que hay allá son pentecostales, ¿no? Entonces, y como les dije, había un contexto de pobreza. Entonces, básicamente, las iglesias pentecostales justamente atrajeron a estas personas
que vivían más como, o viven más como en zonas urbanas y rurales o muy pobres, ¿no? Y esto era en el contexto también de Nicaragua. Tanto era así que por lo menos en la capital Managua, me acuerdo que a donde íbamos, yo iba con un hermano, y el hermano allá decían que se reconocía un cristiano o una cristiana de las demás porque llevaba falda larga, ¿no? Porque el movimiento más, como que más patente o más grande allá era el pentecostalismo. La mayoría de las iglesias eran pentecostales. Y recuerdo que íbamos por las calles y se saludaban así entre hermanos como bendiciones hermano, ¿no? Como que se reconocían solamente por la vestimenta, y sabemos que mucho del pentecostalismo también tiene lo que es, dentro de su doctrina ellos manejan que la falda larga y vestir con prudencia, con pudor, ¿no? Con decencia. Entonces ellos lo consideraban así. Y ya cuando veían a una mujer, en este caso, eran muy estrictos con las mujeres, que si las veían de pantalones, directo era como que, me acuerdo que ese hermano me dijo, acá las mujeres que no son cristianas, básicamente se les dice que son prostitutas porque ellas, la mayoría de las que usan pantalones son mujeres que trabajan durante la noche. Entonces, toparme con esa realidad en Centroamérica, para mí fue como, wow, no sabía que se lo veía tan así, pero si vamos viendo la historia, nos damos cuenta del impacto que tuvo en un país más que en otro, justamente lo que es el protestantismo, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, y como decíamos arriba de Nicaragua, cuando yo fui y el tipo de experiencia que tuve allá fue justamente eso, ver iglesias pentecostales. Entonces, bien, un factor clave en el crecimiento del pentecostalismo fue también su capacidad para adaptarse a las realidades locales. A diferencia de las iglesias protestantes históricas, ¿no? Que a menudo eran vistas como extranjeras y elitistas, las iglesias pentecostales lograron arraigar en las culturas populares latinoamericanas. Su énfasis en la sanidad espiritual y física, la relación personal con Dios y la esperanza de una vida mejor, hizo que su mensaje fuera atractivo para aquellos que vivían en situaciones de marginación y de pobreza, donde no eran oídos, ¿no? Entonces, el versículo de Hechos, capítulo 2, versículo 17, describe el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y fue, o es más bien central para el movimiento pentecostal, que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, este pasaje bíblico fue interpretado por los pentecostales como una promesa para su tiempo, ¿no? Una confirmación de que Dios estaba actuando de manera poderosa en sus vidas y también en sus comunidades a través del Espíritu Santo. Y el crecimiento numérico también del pentecostalismo en América Latina ha sido notable. En países como Brasil, Chile y Guatemala, el porcentaje de la población que se identifica como protestante ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Entonces, en Brasil, por ejemplo, en el censo del 2010 mostró que van a disculpar. Ya. El censo del 2010 mostró que aproximadamente 2% de la población se identificaba como protestante en comparación con menos del 5% en la década de 1950. Entonces, factores del crecimiento del protestantismo. Existen varios factores que explican el rápido crecimiento del protestantismo, en particular del pentecostalismo en América Latina.
Número 1 está la adaptación cultural y localización. Y es que a diferencia de muchas iglesias históricas que a menudo eran percibidas como extranjeras y elitistas, las iglesias pentecostales y evangélicas lograron integrarse en las culturas locales, ¿no? Entonces estas iglesias a menudo son dirigidas por pastores locales que provienen de las mismas comunidades que sus congregaciones, lo que genera también una fuerte identificación entre los fieles y sus líderes. Entonces, el uso de la lengua vernácula y las formas también de culto populares como la música y el testimonio personal también contribuyeron a las iglesias pentecostales para que éstas fueran como más accesibles para las personas que no se sentían cómodas en las iglesias católicas tradicionales. Y por ejemplo, yo acá en Pando hay bastante pobreza. Yo estoy acá viviendo en Pando y aún puedo ver como la historia reflejada acá. Aquí en Pando, las calles, o sea, las calles, las casas, todo lo que ustedes ven es pobreza, es pobreza. Y aquí por lo menos casi no hay iglesias, por así decirlo, de todo tipo como allá en Santa Cruz, ¿no? Donde la economía quizás es un poquito más fuerte. Pero aquí está mucho lo que son las iglesias pentecostales. Entre ellas está la iglesia Asamblea de Dios. Entonces, dentro de las asambleas de Dios, ellos tienen iglesia y en cada como pueblo o comunidad de Pando tienen también anexos. Entonces, prácticamente Pando está llena de las iglesias de las asambleas y sus anexos. Entonces, cada comunidad donde usted vaya se va a encontrar una asamblea de Dios. Y es porque ellos justamente, como les decía, tratan de identificarse con los más pobres. Entonces, la mayoría de las personas o de los hermanos que van a las asambleas, cuando usted los conoce, se da cuenta de que no son personas de estatus, no son personas de clase social siquiera media, ¿no? La mayoría son de media a baja, pero los que más reinan ahí o los que más patentes están son la clase baja. Entonces, o es así como muchos o como lo podríamos decir para darle de forma más explícita o describirlos mejor, es así, ¿no? Entonces son hermanos muy, muy pobres, que algunos no tienen ni siquiera a veces dónde vivir, y la iglesia, la asamblea, le provee un techo a veces dentro de la misma iglesia, y especialmente en la central. Y ya los que no tienen de verdad ya dónde vivir, que se quedaron sin nada, los tienen un tiempo ahí en la iglesia y luego los destinan a obras, a comunidades, le dan casa, pero también los mandan, los preparan y los mandan. Entonces, aquí es, por ejemplo, donde podemos ver parte de los factores que han permitido que la iglesia aquí pentecostal crezca en magnitud. Entonces, y esto es lo que pasó, o básicamente la realidad que yo estoy viviendo acá, también fue una realidad que ha venido pasando, ¿no? Por años, hasta el día de hoy. Entonces, básicamente, para ellos, el pentecostalismo tuvo esa adaptación cultural y localización. Y es verdad, lo mismo que están en documentos de teología, lo mismo que nosotros encontramos en libros de teología, parte de la historia, de, por ejemplo, el uso de la lengua vernácula y las formas de cultos populares, como la música y el testimonio personal, contribuyen a que las iglesias pentecostales fueran más accesibles o sean más accesibles. Y es verdad, incluso hasta el estilo del culto que tienen en cuanto a la música,
en cuanto a los testimonios, acá se le llaman oportunidades, le vamos a dar una oportunidad a tal hermano, le dan oportunidad, y él cuenta algún testimonio que Dios haya hecho en su vida, quizás en esa semana, en ese mes, en toda su vida. Entonces, pero de esa forma como que se van retroalimentando o van retroalimentándose y edificándose mutuamente entre hermanos, ¿no? Entonces, también tenemos lo que es el enfoque en las necesidades espirituales y materiales. Las iglesias protestantes, especialmente las pentecostales, han sabido responder a las necesidades espirituales y materiales de sus congregaciones. Entonces, además de ofrecer una experiencia espiritual intensa, con énfasis en la sanidad, el milagro, el contacto directo con Dios, estas iglesias también han desarrollado redes de apoyo social y comunitario. En muchas zonas empobrecidas, ¿no? Zonas urbanas empobrecidas, las iglesias pentecostales han jugado un papel similar al de las comunidades eclesiales de base católicas, ofreciendo ayuda a los necesitados como alimentos, vestimenta y atención espiritual, la capacidad para ofrecer no solo un mensaje espiritual, sino una ayuda material concreta, también ha sido un factor importante en su crecimiento. Y el versículo clave para ayudar a los necesitados que ellos usan es Mateo capítulo 25, versículo 35, que dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces, el mensaje de Jesús sobre cuidar a los necesitados ha sido central en la práctica de muchas iglesias protestantes que combinan la predicación del evangelio con el trabajo social. También hay autonomía y liderazgo laico, ¿no? A diferencia de la jerarquía dentro de la Iglesia Católica, muchas iglesias protestantes, especialmente las pentecostales, promueven un liderazgo laico y una organización más descentralizada. Y esto ha permitido un rápido crecimiento también, ya que nuevas iglesias y congregaciones pueden formarse con relativa facilidad, sin la necesidad de pasar por una estructura eclesial formal como tal. Entonces, el liderazgo laico también ha permitido a muchas personas de origen humilde encontrar un lugar en la iglesia como pastores o líderes comunitarios, lo que ha fomentado un sentido de pertenencia y empoderamiento entre los fieles, ¿no? Y es justamente lo que le decía, que esa realidad se vive acá, en Pando, en Cobic, y también en sus comunidades alrededor. Entonces, los desafíos del protestantismo en América Latina, y a pesar de su crecimiento, el protestantismo en América Latina también ha enfrentado varios desafíos, y estos desafíos son tanto internos como externos, y abarcan aspectos teológicos, sociales y políticos. Entonces, tenemos, por ejemplo, número uno, las relaciones con la Iglesia Católica. Una de las tensiones más evidentes ha sido la relación entre las iglesias protestantes y la Iglesia Católica, que ha visto en el crecimiento del protestantismo una amenaza en su hegemonía religiosa en la región. Aunque en las últimas décadas ha habido un mayor diálogo ecuménico entre católicos y protestantes, las tensiones aún persisten, ¿no? Especialmente en áreas donde los cambios religiosos han sido como más dramáticos. Entonces, como veíamos, el protestantismo también tuvo su efecto o tenía como... Martín Lutero vio como errores muy fuertes, entre esto estaba lo del purgatorio y la venta, ¿no? de indulgencias y demás. Entonces, hoy en día también existe, como decíamos aquí, esa tensión entre católicos y protestantes. Por ejemplo, el otro día tuvimos un estudio aquí en Pando, un estudio bíblico en la iglesia, donde ellos enseñan o todavía continúan enseñando por la falta de actualización, quizás tienen todavía como
uno que otro rastro de ignorancia, por así decirlo, por falta de conocimiento, en cuanto a la doctrina católica y la doctrina protestante, ¿no? Entonces, nosotros, o aún todavía, porque esto ha sido noticia como de hace 17 años, de que ya hoy en día los católicos no enseñan del limbo, ¿no? Sin embargo, en este estudio que presentaron en la iglesia, recuerdo que estaban hablando de que no, es que si un católico les habla del limbo, ustedes tienen que decirle que son unos mentirosos y demás, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo agarré y ahí delante de la congregación le dije, pastor, esto le digo del limbo, ya viene a ser noticia vieja, igual por si alguno de ustedes no lo sabe, igual para que puedan saberlo y quizás investigarlo un poquito más, ¿no? Y puedan leer para que no les pase quizás como al pastor, de que es importante que nosotros nos mantengamos al tanto de noticias y actualizados, que la doctrina del limbo ya no se enseña en las iglesias católicas desde hace 17 años. Dice que el Concilio Vaticano, ante la afrenta de ver que había mucho confrontamiento respecto al limbo, ellos se reunieron a 30 teólogos católicos para que estudiaran la doctrina del limbo en el 2004. Y en el 2007, ya años más tarde, 3 años más tarde, ellos sacaron un documento al público retractándose de su error. Entonces ellos admitieron que estaban errados. Y a veces por esa tensión o por eso de querer seguir tensionando a la Iglesia Católica, que ustedes están mal, que están mal, que están mal, cometemos el error de a veces hablar cosas de las que ni siquiera tenemos ese conocimiento porque solo decimos lo que nos dicen, ¿no? Cuando realmente lo que tenemos que hablar es desde el conocimiento. Entonces le digo al pastor, hace ya aproximadamente 17 años que la doctrina del limbo en las iglesias no se enseña, ellos mismos se retractaron de su error, entonces hoy en día como cristianos ya no podemos decirle, ustedes están mal porque creen en el limbo, porque ellos mismos ya en su iglesia no se les enseña respecto al limbo. Incluso hay un hermano en la iglesia que se convirtió del catolicismo hace poco, y él dijo que en sus años de católico jamás le enseñaron sobre el limbo también. Entonces, lo que sí todavía ellos enseñan es sobre el purgatorio, pero me imagino que así como también ha recibido muchas afrentas respecto al limbo, en algún punto también la Iglesia Católica, me imagino, también va a recibir o va a haber esas afrentas en cuanto al purgatorio. Y esperemos que también hagan ese estudio que hicieron en cuanto al limbo con esos 30 teólogos, ¿no? Que también puedan ellos reflexionar y sentarse un momento en el Concilio Vaticano y puedan estudiar mejor este tema. Y quizás, quién sabe, Dios permita que ellos también se retracten más adelante de su error, así como lo hicieron del limbo, que sacaron ese documento disculpándose con mucha gente a quienes le habían dicho que sus niños no bautizados se habían ido al infierno solo por no haberse bautizado cuando nacieron, ¿no? Entonces, es también uno de los errores que todavía estamos teniendo nosotros como cristianos por no mantenernos en la actualización de qué es lo que pasa. Entonces es necesario que como teólogos estemos constantemente como que informándonos, ¿no? No hablar desde la ignorancia, sino desde el conocimiento. Si usted tiene conocimiento de esto y sabe que es lo correcto, entonces háblelo desde ahí, para que no esté enseñando mal, ¿no? O para que no haga caer en error quizás alguno de los hermanos. Y más cuando enseñamos, tenemos esa responsabilidad aún más fuerte o más patente, porque al que más se le da, más se le demandará. Y lo que enseñamos en algún momento también se nos va a cobrar, ¿no? Nos va a pasar la factura de enseñaste esto, ni siquiera lo estudiaste, hiciste caer en el error quizás a tu hermano por esto. Entonces es necesario que nos mantengamos como teólogos constantemente actualizándonos con las noticias, qué es lo que está pasando, incluso en qué es lo que pasa con la Iglesia Católica, no necesariamente para
contradecirlos y hacer tensiones o que persistan esas tensiones sí o sí, sino más bien para tener ese conocimiento y ir tomándole seguimiento a la historia de la iglesia, cómo está evolucionando, ¿no? Entonces es necesario que nosotros podamos mantenernos en esa brecha de actualizarnos como teólogos. Entonces, bien, continúo. Ya después de esto, sí, ya terminamos. Entonces, bien, nos quedamos aquí en las relaciones con la Iglesia Católica. Ya, aunque en las últimas décadas ha habido un mayor diálogo, ¿no?, ecuménico entre católicos y protestantes, las tensiones todavía siguen persistiendo, como les decía, especialmente en áreas donde los cambios religiosos han sido más dramáticos. En muchos países, las conversiones masivas al protestantismo han generado tensiones entre las comunidades católicas y protestantes, especialmente en zonas rurales, donde las identidades religiosas están profundamente arraigadas a la cultura local. En Efesios capítulo 4, versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y este versículo ha sido utilizado por líderes cristianos de ambas tradiciones para promover el diálogo y la reconciliación, aunque las diferencias doctrinales siguen siendo un obstáculo importante. Y también tenemos aquí justamente sobre el diálogo ecuménico entre católicos y protestantes, que es esto del ecumenismo. Creo que ya hubo una clase donde fue con ustedes que hablamos acerca del ecumenismo, y si no, yo creo que nos va a tocar también en algún momento una clase donde vamos a tocar este tema del ecumenismo. Por lo pronto, vamos a estar viendo ahorita, hablando un poco de lo que es la fragmentación y el sectarismo. Entonces, otro importante desafío que enfrenta el protestantismo en América Latina es la fragmentación interna. Es decir, que a medida que las iglesias protestantes han crecido, también han surgido esas divisiones internas con la formación de múltiples denominaciones y grupos independientes. Entonces, esta fragmentación ha llevado a tensiones y competencia entre las diversas iglesias protestantes, especialmente entre los movimientos pentecostales, ¿no? El sectarismo también ha sido un problema, ya que algunas iglesias protestantes adoptan posturas exclusivas y condenan a otras tradiciones cristianas, incluyendo a la Iglesia Católica. Entonces, estas posturas han dificultado el diálogo interreligioso y ha contribuido a la polarización entre las comunidades religiosas. También tenemos los desafíos sociales y políticos. El crecimiento del protestantismo ha traído consigo una mayor visibilidad política para las iglesias evangélicas y pentecostales. En varios países de América Latina, líderes evangélicos han comenzado a involucrarse en la política, promoviendo agendas conservadoras basadas en valores religiosos como la oposición al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, este involucramiento político también ha generado críticas tanto desde adentro como desde fuera de las iglesias. Algunos temen que la creciente influencia política de las iglesias protestantes también pueda llevar a la polarización y la instrumentalización de la región con fines políticos. Además, la diversidad de opiniones dentro del protestantismo hace que no siempre sea fácil definir una agenda evangélica unificada, ¿no? Un versículo que puede hablar de esta tensión entre la fe y la política es Mateo capítulo 22, versículo 21, en el cual Jesús dice: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, este pasaje ha sido interpretado de diversas maneras por los cristianos en relación a la separación entre el poder religioso y el poder secular. ¿Y cuál ha sido el impacto social del protestantismo en América Latina? Ha sido un impacto significativo, especialmente en las áreas de lo que es educación, salud y asistencia social. En muchos países, las iglesias protestantes han establecido escuelas, hospitales y también centros comunitarios que ofrecen servicios esenciales a las poblaciones marginadas. Además, el protestantismo ha promovido un fuerte énfasis en la ética personal con un enfoque en la transformación moral de sus miembros.
La conversión del protestantismo a menudo también implica un cambio radical en el estilo de vida, con la adopción de prácticas como la abstinencia al alcohol y también otras sustancias, la fidelidad matrimonial y la honestidad en los negocios. Entonces, este cambio de ética personal ha tenido un impacto positivo en muchas comunidades, donde las iglesias protestantes han ayudado a reducir el crimen y la violencia, ¿no? En conclusión, el protestantismo en América Latina ha pasado de ser una pequeña minoría a una fuerza religiosa significativa en la región, a través de su adaptación a las realidades locales. Entonces, su enfoque en las necesidades espirituales y materiales y su capacidad para empoderar a los líderes laicos. El protestantismo ha atraído a millones de personas, especialmente entre las clases más marginadas. Sin embargo, este crecimiento no ha estado exento de desafíos. Las tensiones con la Iglesia Católica, la fragmentación interna y el involucramiento político también han sido algunos de los principales obstáculos que el protestantismo ha enfrentado ya en su expansión. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el impacto del protestantismo en América Latina sigue siendo profundo, ya ha sido profundo y va a seguir siendo profundo, ¿no? Tanto a nivel religioso como social, porque su enfoque en la conversión, o por su enfoque en la conversión personal, la vida comunitaria y la justicia social, ha sido y sigue siendo transformado, ¿no? Está transformando la vida de millones de personas, y su influencia también en la cultura y la política de la región sigue creciendo y va a seguir creciendo. Entonces, básicamente este sería el tema número 6. Y la tarea para la siguiente clase es compara el catolicismo y el protestantismo. ¿Cuáles son sus instrucciones? Que usted escriba 2 a 3 líneas sobre una diferencia clave entre el catolicismo y el protestantismo en América Latina y qué aspectos les parece más interesantes a ustedes, ¿no? ¿Qué aspecto de lo que vayan a investigar les parece interesante? Entonces, ya saben, cada 2 temas hay una tarea, en total en todas las clases son 4 tareas, y también de la guía didáctica que la pueden pedir con el pastor Douglas, tienen lo que es el producto único que van a tener, que es la investigación sobre un evento clave en la historia eclesiástica, obviamente lo que estamos hablando en América Latina, ¿no? Ustedes aquí tienen los indicadores de cómo tiene que ser su trabajo y cómo lo tienen que mandar. Entonces, bien, mis hermanos, eso sería la clase del día de hoy. Vamos a orar para terminar con una oración. Oremos. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, porque una vez más, Señor, tú nos haces conocedores, Señor, de la historia, Señor, de nuestro origen como latinoamericanos, Señor, de cómo el Evangelio, Señor, ha ido surgiendo y sigue surgiendo, Señor, y va creciendo y tomando profundidades, Señor, en nuestra historia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hoy somos más conocedores de ti, más conocedores, Señor, de cómo hemos ido surgiendo como cristianos, Señor, y de cómo es que hemos llegado a esta realidad en un 2024, Señor amado. Padre, te agradecemos por el conocimiento, por la sabiduría y la inteligencia, Señor, con la que tú dotas, Señor, a tus hijos, Señor, y a aquellos que te buscan, Padre. En el nombre de Jesús te pido que seas tú guardando a mis hermanos en su semana, Señor, y asimismo, Señor, puedas cuidar a aquellos que no han podido estar presentes, Señor, y les des la fuerza, Señor, para que ellos puedan continuar en este camino, Señor, de la teología. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor los bendiga, que tengan una bendecida semana. Ahorita, Dígame, hermano. sí, le pasé la tarea por interno. Ahí. Ya, está bien. Gracias, lo voy a revisar. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor los bendiga.